Bienvenidos a Hablemos Seguros, un podcast de seguros del Pichincha. Bienvenidos a Hablemos Seguros. En este espacio conversaremos con grandes profesionales del país sobre temas que a todas nuestras familias les interesan, como seguros, salud, familia, educación financiera. Mi nombre es Andrea Carrillo Andrade y estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Hoy les traemos un tema que ya les estábamos debiendo, y es cómo mejorar los resultados en las empresas y en sus procesos de compra por medio de una buena experiencia de usuario que comúnmente se conoce como UX. Para hablar del tema, hemos invitado a José Arroyo. Bienvenido, José. Hola, André. ¿Cómo vas? Mucho gusto. Muchísimas gracias, José, por aceptar esta invitación. Y quería dar unos datos sobre ti para que toda la audiencia te conozca. Muy bien, pues José es ecuatoriano, es graduado de Ingeniería en Diseño Gráfico de la Universidad Tecnológica Israel, tiene un posgrado de UX y Diseño de Productos de la IEBS Business School, posee varias certificaciones en UX, Design Thinking y metodología Scrum. Es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Diseño de Productos del SPOL, es fundador del podcast ecuatoriano estemancito.ux, y eres mentor de UX para Prendia, una startup ecuatoriana enfocada en la educación. Súper. Sí, un currículo impresionante. Además que me encanta que tú ya tienes muchísima experiencia en podcasts, así que este espacio va a ser muy, muy divertido. O sea, esperemos que sí. O sea, sí, pero obviamente es como que estar ahora como que al otro lado, entonces, exactamente. Claro, me estás evaluando bien. A mí en este instante. Exacto. Bueno, José, entremos en el tema que vamos a tratar hoy, ¿sí? ¿Qué es esto de UX? A ver, son unas siglas que significa User Experience, que prácticamente es como que una... en español sería experiencia de usuario. Y que, digamos, en una definición bastante sencilla, quiere decir que, o sea, es el estudio, es el análisis de cómo es este contacto de las personas, ¿sí? Con un servicio, con un tipo de producto, sea digital o sea físico. Entonces, hay muchos aspectos que ya se ven digamos, en ese punto. Por ejemplo, si es que tú te pones a pensar cómo fue tu experiencia cuando visitaste un local, digamos, que esté de comida. Desde que tú entraste, desde que tú te sentaste, desde que viene este mesero, digamos, que te da así la carta, tú pides. O sea, ¿qué tan fácil fue eso, por ejemplo? O hay veces que pasa cuando tú utilizas una aplicación, por ejemplo, para hacer un pago. Muchas de ellas a veces son un poco difíciles de utilizar porque uno no las entiende, ¿no? Se dices, pero ¿y qué es así lo que hago aquí? Y además que está nervioso porque sabe que va a dar datos que comprometen, Si es una ¿no? aplicación, por ejemplo, que tiene tus datos sensibles como un banco, o sea, tú te pones a pensar, por ejemplo, si te pide tu número de cuenta, tu número de cédula y no sabes para qué van a ser utilizados, o a veces así lo que sucede, cuando tú llenas unos datos y pones aceptar o continuar y te dice que está mal o que hace falta un dato y no te dicen dónde está, eso es una mala experiencia. Entonces tú dices, haces de scroll y dices, o sea, ¿cuál es el error? Entonces el usuario se siente tonto. Entonces la experiencia de usuario lo que intenta buscar es como eliminar todos esos aspectos para que el proceso sea mucho más fácil, prácticamente. Pero a ver, aquí estamos hablando de dos conceptos que tienen claro que se emparejan, pero que creo que tenemos que irlos diferenciando. Por un lado está el producto y por el otro lado está el usuario, ¿no? De hecho, y de UX, o sea, de hecho, el diseño de experiencia de usuario tiene estos componentes o piensa mucho en esto, ¿no? Correcto. O sea, si justo lo que mencionaste ahorita es diseño de experiencia de usuario. Son tres conceptos que son diferentes, pero que se unen a la final en un solo fin. Por ejemplo, el diseño es como una anticipación de lo que tú vas a hacer. Entonces, por ejemplo, tú vas a diseñar la lista de compras. Tú no has comprado, pero tú diseñas que vas a comprar. O sea, tú en tu mente estás como un acercamiento a lo que va a pasar a futuro. Entonces, esa es una lista de lo que vas a comprar: verduras, carnes, lácteos, etc. Usuario es una persona que, o sea, está usando algo, ¿ya? Y experiencia quiere decir todas aquellas vivencias que tú tienes y digamos que son enfocados en tres aspectos importantes. Cuenta. Las de
el pasado, las que tú ya has vivido, que ya se generan en tu mente como un tipo modelo mental. O sea, es como para ti funciona el mundo. Uh-huh. La otra es la experiencia en este momento. Por ejemplo, que estamos ahorita así viviendo. Esto el día de mañana va a ser una experiencia del pasado. Y si el día de mañana, por ejemplo, yo tengo otro espacio parecido y tú también, tú ya vas a saber qué es lo que vas a esperar. Y tienes una experiencia futuro que tú te estás pensando y es una expectativa que tú tienes. Entonces, cuando tú hablas de el diseño de experiencia de usuario, es que tú entiendes todo esto. O sea, cuál va a ser la experiencia que va a vivir el usuario. Desde que abre la aplicación, claro, desde que, por ejemplo, entra a un local, desde que compra, ¿qué va a suceder? Mucha gente piensa que UX es simplemente, digamos, que pantallas lindas. Es el resultado final. Pero no se ponen a pensar, o más que pensar, no saben que atrás de eso hay muchas personas como nosotros que pensamos qué pasaría después de que dejo un mensaje en una aplicación, llega el mensaje, ¿quién lo va a ver? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Qué tan sencillo es para la persona recibir una asistencia? Uh-huh. Ha pasado que uno deja un mensaje en un lado porque necesita información y nunca te escribe. Exactamente. Es una pésima experiencia porque claro, no estás tomando en cuenta los escenarios extras. Entonces, la experiencia de usuario no es solamente quiero una aplicación linda, sino que tienes que entender todo lo que así rodea. Y es muchos aspectos. Hablas acerca de psicología, por ejemplo, cómo piensan las personas. Por ejemplo, a nosotros, en mi caso, yo debo entender muy bien cómo funciona este negocio. Entonces, en este proceso de casi 6 a 7 años que he tenido de experiencia, me ha tocado entender muchas cosas que en mi vida hubiera podido captar. Temas financieros, banca, temas de leyes, porque para diseñar experiencia debo entender cómo funciona eso. Comprendo. Y ahí, pues, muchas cosas que puedes tomar en cuenta. Ahora bien, de lo que tú me cuentas, es como el diseño de usuario es acompañar o pensar cómo acompañar al usuario en todo el proceso, ¿no? Es en todo el camino, cómo le voy ayudando, cómo facilito, cómo hago que mi usuario quiera seguir conmigo en un futuro basado en la experiencia actual. Ahora bien, me parece que esto es muy bonito, pero también es muy complejo, porque ahora esta generación de productos ya no es como un producto o una isla, sino el producto es el cúmulo de experiencias que le rodean. Entonces, cada vez se vuelve más complejo. Cuéntanos tú, ¿cómo abordas este tema de generar experiencias relevantes, significativas, todo el tiempo? O sea, como tú bien decías, ahora es es un tipo de generación súper, o estamos en un momento de generación súper diferente. O sea, ahorita todos estamos acostumbrados de que todo sea rápido. Ya somos impacientes. O sea, ya somos impacientes si tú, por ejemplo, en un proceso digital, en una aplicación, si tú quieres enviar así dinero y digamos que se demora 2 o 3 minutos, ya dices, esta vaina no funciona. Claro. Estamos acostumbrados a que sea rápido. Incluso las pantallas dicen, por favor, no abandone esta pantalla. Eso es una buena experiencia. Si no te dijera no abandone, tú dices, no sé qué sucedió. Y la lógica escoges y digamos que cierras. Entonces, como tú bien decías, ahora existe todo, o sea, es como una unión de muchas cosas. Hay veces que la experiencia empieza en una app y termina en un aspecto físico. Por ejemplo, yo te voy a decir, o sea, la última carrera que hubo justamente acá, todo el proceso de inscripción yo lo hice netamente, digamos, ya digamos que está por la web, ¿no es cierto? Metí mis datos, hice el pago y todo eso. Empezó desde ahí. Me mandan a mi correo todas las fechas que tienen que considerar. Claro. Me dicen, tal fecha tiene que retirar el chip. Entonces ya te vas a pensar, te está diciendo lo que va a suceder. Y tú ya estás esperando, tal fecha tengo que retirar. Retiras y te dan otra instrucción. Entonces, si te pones a pensar, solo son estos puntos de interacción. Y esta carrera, a la final, la experiencia es que tú vivas la carrera. Entonces, tú sabes dónde así llegar. Y son así cosas que uno piensa que son súper obvias, pero el hecho que tú diseñas, por ejemplo, dónde sales tú, es parte de una buena experiencia. Porque dijeran, van a estar en tal calle, no sabes por dónde entrar. Entonces, todo eso genera una experiencia. Entonces, al fin de cuentas, hay que considerar que el usuario no solo está en un solo sitio, sino que si tú necesitas que él vaya hacia otro lado, tienes que enseñarle qué hacer. Como digo, o sea, no es que los usuarios seamos tontos, sino que este producto está mal hecho.
Entonces ahí viene el punto de que hay que repensar el diseño para que ese usuario no se sienta un tonto, porque eso no es cierto. O sea, Cuando tú me cuentas todo esto, me invade la curiosidad de cómo logras entender el camino del usuario. muy buena pregunta. Porque realmente eso me parece muy complejo. Es como, son tantos pasos, ¿cómo le acompaño? Y lo que para mí es obvio, ¿cómo sé si es obvio para el resto? Es una de las disciplinas que dentro de esta rama que, como lo voy a explicar, no es algo, digamos que no es algo que sale en este tiempo, sino que es como la unión de lo que se llama el método científico en el que tú intentas investigar. O sea, haces investigación. Tienes una hipótesis, tienes una suposición y la empiezas a validar. Como tú decías, ¿cómo yo entiendo al usuario haciendo este proceso de la investigación en la que me pongo, digamos, a pensar cómo es su día a día? ¿Qué necesita? ¿Cómo? Entonces ahí hablamos de un proceso en que yo me intento acercar hacia la persona. Uno de las herramientas que se utiliza es este famoso, es esta construcción de lo que se llama el mapa de la empatía, donde tú con la investigación que haces con los usuarios es como decir un diagrama en el que tú estás considerando lo que piensa, lo que mira, lo que siente, lo que dice, en base a una necesidad hacia el problema. En base a ese proceso, tú levantas lo que se llama un arquetipo de persona ideal. Le pones un nombre que para ti se represente esta persona. Puedes tener bastantes arquetipos, depende de la necesidad. Le pones una edad, por ejemplo, considerable, una actividad. Y hay un punto clave que tú vas colocando lo que se llama lo que le frustra a la persona, lo que le interesa, lo que le motiva, la pasión. En base a eso, tú sabes cómo hacer y cómo diseñar la experiencia para esa persona. Por ejemplo, mucha gente piensa, y te digo porque me ha pasado en los proyectos que he hecho, no tanto en las empresas, sino a nivel personal, que me dicen, yo ya tengo hecho una investigación así de mercado y tengo todos los datos y quiero empezar. Yo digo, ok, de los 150 personas, ¿tú sabes qué siente esa persona? Se quedan pensando, ¿no? ¿Sabes qué le gusta? ¿Sabes por qué quisiera ese producto? Entonces ahí empezamos digamos, a hacer este proceso de la investigación cualitativa, que es diferente a la cuantitativa, en la que tú dices de un rango del 1 al 10, cuánto quisieras. Cuantificas, pero buscas ¿por qué números quisieras hacer eso? Es la cuantitativa, el por qué. Por ejemplo, hay un proceso, y bueno, esto es muy amplio, ¿no? Pero cuando hacemos un proceso de investigación, es ideal que tú estés frente a la persona, porque incluso en su gesto, en su forma de ver si está viendo a un lado, si es que se pone los brazos así, o empieza a hablar de una manera, ya te dice algo. Y tú como investigador de experiencia de usuario vas así notando. Ahí tú vas entendiendo. Y de ahí tú sacas, ok, esta persona necesita esto. Lo que haces es como que te conectas estas necesidades de las personas con lo que tú vas a crear, no al revés. Porque lo que pasa es que dice, yo tengo una idea de hacer una app sobre esto. La desarrollas, inviertes plata y cuando quieres así lanzarla, nadie la quiere. Y perdiste plata, perdiste tiempo. Es mejor hacerlo al revés. Entiendes la necesidad de las personas y esas necesidades te permiten entender qué necesitas hacer. Dime, José, si me equivoco, pero entiendo que esta experiencia de usuario también es mucho de emociones, entender Totalmente. las emociones. O sea, implica el que tú entiendas la emoción de esta persona. Entonces, a ver, si nos ponemos a pensar, tú no puedes diseñar diseñar lo que va a sentir esa persona. Es un poco difícil, es un poco lógico, ¿no? Yo no puedo no puedo pensar en el que voy a diseñar satisfacción, pero puedo diseñar el entorno para que tú sientas eso. A través de palabras, a través de temas visuales, a través de sonidos, a través de temas que, por ejemplo, tú entras a un sitio, a un local, desde que tú entras ya el ambiente te está diciendo, entonces ya te sientes bien y la experiencia empieza desde ahí. Entonces es parte que tú como que te conectas las emociones de las personas y pues intentas como por ahí, por ejemplo, digamos que porque uno, digamos que hace fila para comprar un iPhone, por ejemplo.
Claro. Si dijeras más de $1,000, voy a gastarlo, pero ¿por qué? Y me voy a quedar afuera de la tienda a las 12 Y de me la noche. espero toda la fila porque para mí es importante. O sea, es como que tú haces este match entre las emociones de las personas con este producto. O sea, es una cosa súper interesante. O sea, yo te digo, todos los días yo que veo, o sea, desde que empecé a entender esta rama, yo veo las cosas diferentes. O sea, me pongo a pensar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, sí tiene mucho que ver con esto. O sea, con lo que sientas en la persona al final. Ahora bien, hay otro problema, digamos, o por ponerlo en palabras más positivas, otro reto, y es que ahora somos 5 generaciones conviviendo. Totalmente. Y las generaciones somos muy distintas. No, mi experiencia de usuario no puede ser la misma que Correcto. mi mamá ni que mi primo menor. Entonces, ¿cómo logras compaginar todas las emociones, todas las necesidades que distintas generaciones pueden tener en un producto? Con lo que te decía, haciendo este mapa, o sea, de lo que tú sientes, de lo que tú dices, de lo que tú crees, de lo que tú estás viendo, y yo ya te voy a entender. Por ejemplo, digamos que si yo estoy diseñando una solución para 2 tipos de generaciones puntualmente, debo entender qué espera esa persona en base a su generación. Mucha gente va a esperar, digamos, o le gusta más que tú le des por escrito todo. Y le gusta leer. Hay personas que le gustan cosas muy rápidas. Entonces, tú tienes que hacer match. O sea, decir, este tipo de generación es mucho más así visual. Pero se vuelve más difícil, ¿no? Compaginar, que una misma aplicación funcione tanto para... Pero ahí tú vas entendiendo esto para quién es. Dentro de la experiencia del usuario, tú entiendes quién es el usuario. Es una persona joven, una persona adulta. Por eso te decía, o sea, gran parte del proceso no es diseño este producto para las 5 generaciones. No, o sea, sí que no, o sea, yo, digamos, entiendo quién es la persona que me va o sea, va a utilizar y hago, como te digo, este modelo de persona ideal. Entonces, yo ya entiendo si usa mucho redes sociales, cuál red utiliza, si es que utiliza, por ejemplo, más el tema del celular. Tienes que pensar que la aplicación no te consuma megas, por ejemplo. Ahí hablas de muchos entornos, o sea, digamos, a nivel digamos, desde esos aspectos. Entonces, tú debes entender quién es el usuario. Porque si no, o sea, es difícil diseñar para todos, es imposible. O sea, yo no puedo diseñar para niños, para jóvenes, para adultos. Si hago eso, nunca diseño para nadie. Entonces, tengo que entender. Por eso se hace investigación de usuario, de entendiendo quién es el usuario, al final. Ya, comprendo. Ahora bien, entiendo que por tu currículo y tu experiencia, tú sabes muchísimo de comercio electrónico, que es uno de estos pasos, digamos, que también involucra el diseño de usuario. Cuéntanos sobre esto, específicamente cómo funciona o qué retos has enfrentado cuando hablamos de comercio electrónico y diseño de experiencia de usuario. Verás, uno de los aspectos es entender que, a ver, como yo lo veo prácticamente, y como un poco fue el análisis para poder explicar a uno de los clientes que así tuve hace unos 4 años, me decía, quiero montarme una tienda, digamos, virtual. Así virtual. Tengo tales productos. Yo, ok, entonces está bien. O sea, en ese tiempo tampoco que tenía tanta experiencia en esto. ¿Hace cuánto? Hace unos 5 años, siquiera, 4 o 5 años. Algo sí sabía. Que era, ojo, porque también todo ha cambiado después del COVID, ¿no? O sea, Es decir, claro, pero si lo hablamos antes, tú decías, quiero tener un sitio donde así me compren y tú pensabas que la compra se iba rápido y tú estabas asentado yendo de viaje y te caían así los dólares. Y lo cual no es tan así. O sea, tú tienes que entender que detrás de todo eso hay un proceso que tú tienes que comprender que desde que el usuario entró a la página, tiene que ser lo más claramente visible desde cómo encuentra los productos, por ejemplo. Mucha gente cree que solamente es así, colocar los productos y tú abres el sitio y tienes millones de productos y fotos y gente que te va a comprar, lo cual no es cierto. Es como cuando tú entras a un local, digamos que es de comercial. ¿Cómo tú sabes dónde vas a buscar avena, buscar leche? Porque ya te das cuenta. Eso se llama la categorización. En un sitio electrónico y en todo lado, si tú te vas a pensar, tú vas entendiendo dónde están las cosas. Eso se llama arquitectura de información. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo tú sabes cuál es el pasillo 5 para encontrar cierto producto? En un sitio es lo mismo.
tienes las categorías, ¿no es cierto?, para hombre, para mujer, para zapatos, ropa. Entonces, el hecho de que tú montes una tienda virtual, primero, desde la experiencia de usuario, es qué tan fácil va a ser. Uno de los aspectos que para mí ha sido importantísimo, como yo lo explico, es que un usuario va de un punto A un punto B. Y de ahí tienes todo un camino que tiene que así recorrer. Eso es, como decir, lo que se llama el journey que te cumple el usuario, desde que entra a tu sitio. Desde que entró, tiene que estar súper claro cuál es el producto que quiere, o sea, que le gustaría comprar, cómo lo busca. Busca por, como te digo, por si es hombre, mujer, si es La ropa, marca. la marca, etcétera. Cuando ya lo encuentra, tiene que estar claro, por ejemplo, dónde le da clic para poder Añadir al carrito. Hay ciertas páginas que a mí se me pasa y me da un dolor de cabeza y me frustro mucho, la verdad. Porque yo no encuentro dónde darle para que me añada al carrito. O te ha pasado que le das añadir y no te sale dónde. Y te toca adivinar. Sí, lo que yo odio es que, en cambio, que me manden al carrito y luego ya no puedo seguir viendo las cosas. Eso es una mala experiencia. Me ha pasado mucho y lo odio. Tú no le puedes así frenar al usuario si él quiere seguir comprando. Ahora, ¿qué es lo que haces ahí? Utilizas lo que se llaman estos... o sea, es un elemento así, digamos que a nivel así visual, pero lo voy a decir como notificaciones. Este producto está dentro de este carrito. Y puede ser, digamos que a nivel de explicación, tú le dices, puedes seguir así comprando. O si quieres, puedes llegar a tu carrito. A tu carrito. Tú le das todas las rutas necesarias. No le haces que él se quede pensando, ¿y qué hago? Cuando tú al usuario tú al usuario crees que el usuario va a entender, estás fracasando. Porque tú no estás ahí. O sea, tú como, digamos que empresa, tú no estás viendo lo que hace la persona. Tienes que hacer que este producto sea tan fácil que el usuario entre y sepa. Entonces, cuando tú compras, y sobre todo, que lo que estamos ahorita hablando, de que mientras más clara es la información, es mejor. En el tema de este proceso de las compras en línea, ahí surge el tema de que es tema de la seguridad, de la información que vas a dejar, tus datos, tu cédula, tu tarjeta de crédito, y tienes que ser súper claro al usuario si es que le vas a cobrar un extra, tienes que mostrarle. Porque si no le muestras, eso es un tema que eso no perdona al usuario. Claro. Porque no está siendo súper, súper claro. Entonces, desde un principio tienes que decir, lo que vas a comprar esto te va a costar tanto. Y tú sabes qué te va a costar. Entonces dices, ok, lo voy a comprar, no hay problema. Entonces, mientras más claro y eso ser súper éticos. Uno de los temas que yo he venido investigando hace 2 años, o 2 o 3 años, que es el diseño ético. Es que mis decisiones como diseñador no afecten tu vida como usuario. Ahí se habla de la usabilidad, de que un sitio sea fácil de utilizar. Hay un tema que se llama es el tema de, o sea, ¿qué tan claro soy yo para a ti decirte cómo voy a utilizar tus datos? Ese se llama el tema de la privacidad. Estos mensajes de que, por ejemplo, cuando tú das check, estás aceptando que la empresa utilice los datos necesarios. Eso involucra ser súper claro y transparente de lo que vas a utilizar. Entonces, gran parte de esos entornos es que tú le digas todas las facilidades y una vez que compra, ¿cuál es el paso que tiene que esperar? Si es que va a revisar el correo, ok, dile que revise el correo. Si va a necesitar esperar 5 días, 4 días, dile lo más claro, en 1 semana. Es más fácil porque sabes que te vas a demorar. Entonces, a que le digas un día, él va a estar esperando sentado afuera de la casa, no me llegó. ¿Y qué va a pasar ahí? Llamadas al call center. Claro. Entonces ahí... Y molestia también, porque digo, ¿me engañaron? ¿Será que me engañaron? Entonces, la reputación del sitio, hoy en día, mientras algo sale mal, tú ves que digamos que ese sitio o esa aplicación cae totalmente. Entonces, ahí estamos viendo que existen varios tipos como que de canales. El sitio web, desde que tú compras, luego quién te asiste, quién es la persona que está. Bueno, podemos hablar de muchos ejemplos, pero te puedo decirte... Nos estabas contando de tu primer sitio hace 5 años. Ok, que pensabas que era fácil. Bueno, a fin de cuentas, este cliente pensó que era muy, muy sencillo. Entonces, cuando yo le dije, mira, digamos que el presupuesto que vamos a manejar, porque es un sitio que vamos a meter en esta pasarela de pago, dice que primero casi se va para atrás. Dice, pues, ¿por qué es tan caro? Digo, no, pues que hay que considerar esto. La investigación. De hecho, la investigación debería ser muy cara. De hecho,
uno de los aspectos que generalmente dentro de los procesos, cuando tú haces, por ejemplo, si eres una persona o un diseñador que trabaja por tu cuenta, son dos cosas distintas, la investigación y luego hacer el diseño. Y no es que es tan, digamos, casi barato. Entonces sí tiene su grado. Toma tiempo, claro, y también toda la experiencia sobre todo previa, el ¿no? hecho de que, ok, ¿qué es lo que quieres investigar y qué quieres llegar? Entonces hay ciertas investigaciones que solo llegan a, ok, ¿cuál es, como decir, cómo haces una investigación sobre cuáles son las mejores páginas, digamos, a nivel general de mi producto? Eso es un tipo, se llama benchmarking, ¿no? Entonces haces y tú le entregas. Otra, quiero saber o quiero entender cómo puedo yo dar una solución X. Entonces, hay una investigación mucho más amplia y cuando no tienes nada de información de antecedentes es mucho más difícil y toma más tiempo y obviamente más presupuesto. A fin de cuentas, el cliente dijo, ok, listo, vamos a trabajar en el presupuesto, empecemos. Y él pensó que era muy rápido. ¿Cuánto tiempo más o menos toma un diseño? Depende. O sea, te diría depende, pero te diría ese proyecto, como tenía alrededor de casi 200 productos, que él solo tenía fotos tomadas del celular con sombra y la sombra de él así. Bueno, yo decía, está bien. De espejos y él salía de cada espejo. O sea, súper. Te digo, me acuerdo que la proyección era casi 2 meses, un poquito más. Porque, o sea, aparte que me tocaba montar todo el sitio, tocaba internamente así crear cada categoría de producto, crear el nombre del producto, si era o descripción. ¿Por qué? Porque eso le ayuda al usuario a encontrar. O sea, el sitio toma toda la información. Por ejemplo, tú buscas, digamos, que zapatos negros. Entonces, todos los productos tienen que estar que tienen esa descripción, te van a aparecer. Él no entendía eso. Entonces decía, pero ¿por qué es tan difícil? Yo he visto que otras páginas, digo, pero tienen todo el mismo proceso, más caras. O sea, no vengas a compararte con eso. Ahora, a fin de cuentas, el sitio que quedó hasta la mitad, él no quiso seguir, pagó todo. Y dije, mira, y incluso para ese tiempo yo ya había aprendido, yo hice hasta un tipo como que contrato. Dije, mira, las condiciones son estas. Tú das el 50% para empezar, pero si en un momento tú decides irte, igual me pagas. O sea, lo que me pagaste la mitad, ok, la otra es cuando se termine. Pero si la parte de la finalización, o sea, de X así razón, tú no quieres así continuar, eso es una decisión tuya. Y lo que está montado ahí, lo que yo tengo con mi investigación y lo que sea, ya no puedo decirte, toma, te voy a volver. No es lógico. A fin de cuentas, nunca. Aquí no sé qué será la vida secreta, la verdad. Espero que lo vea bien, la verdad, pero... Le deseo lo mejor, pero como que te digo, esté lejos. Tú no estás viendo que hay más cosas. O sea, por eso te decía, no solamente son pantallas, sino que incluso hay una área dentro de UX que se encarga de construir los mensajes. Claro, las palabras, seleccionarlas. Se llama el UX Writing. O sea, cómo tú haces que las palabras te ayuden a una mejor experiencia. Y es un rol que ahora existe. Hay ciertas empresas que están enfocadas netamente en el rol. Entonces son personas que, digamos, estudian cierto término como se llama la taxonomía. O sea, este valor que le das tú a las palabras y cómo para ti tiene sentido. Un ejemplo claro. En Zoom, cuando tú tienes una sesión, tú tienes la opción de compartir. Para ti es lógica compartir. No estoy seguro si han cambiado, pero en Meet, antes tú tenías, digamos, que presentar. Decías presentar, pero ¿presentar qué? Entonces, claro. Te fijas, el término cambia muchísimo. Ahí cuál es la mejor palabra que puedo utilizar dentro de una interfaz. O el típico, ¿no? De cuando tú tienes digamos, una pantalla donde tú tienes que tomar una decisión y te ponen sí o no. Dices, ¿pero sí a qué? O te dicen esta acción va a hacer ni sé qué. Ok. No es tan bonito que mejor te digan, sí quiero eliminar y tú ya sabes qué va a pasar. Porque uno de los procesos dentro de la experiencia es intentar decirle al usuario qué va a suceder. Piénsalo 2 veces, ¿lo quieres hacer? Ok, esto lo va a pasar y listo. Entonces ahí tú ya eres mucho más empático con las personas. Todo esto que me cuentas de la experiencia de usuario me parece muy interesante, pero
me parecería valioso también hablar de esta diferencia que hay entre experiencia de usuario e interfaz de usuario. Porque a veces la interfaz es claro, vemos la página web, por ejemplo, y es la página en sí misma, ¿no? Los botones, el menú que tenemos, las fotografías que aparecen. Y a veces creemos que esa es la experiencia de usuario, pero en realidad son conceptos distintos. Claro. Explícame, por favor, explícanos a todos cuál es la diferencia. En temas generales, como te digo, o sea, UX es como la parte lógica. O sea, digamos, cuando tú entras a un sitio, desde que tú entras, desde que tú aplazas un botón, desde que tú haces esto, ese proceso que sigue, ¿no es cierto? Paso 1, paso 2, paso 3, tú lo construyes, digamos, dentro de experiencia de usuario con la investigación, tomando en cuenta lo que ya entendiste de quién es el usuario, qué es lo que espera, qué necesita. Entonces, tú entregas toda esta info al equipo, digamos, que se encargan de hacer estas interfaces, ¿no? Ellos ya con esta información pueden, digamos, que así montar fácilmente dentro de una pantalla específica. Ellos ya ponen el tema de colores, temas más visuales, pero la lógica está por detrás. Entonces, como te digo, muchas veces se confunde. Ahora, hay empresas que sí buscan un mix por un tema, digamos, que este presupuesto. Claro. No es lo mismo, como te digo, así pagar a un UX, a un equipo general. Hay empresas que tienen equipos destinados a UX como tal, un equipo separado, y UI como tal. Son empresas que tienen un poco más de presupuesto, más de alcance, pero otras no. Entonces intentan como que, digamos que así meter los dos aspectos, lo cual no está mal. Te digo, no está mal. Yo fui muchos años de eso, o sea, hacía las dos partes, o sea, es chévere porque vas aprendiendo, pero hay empresas que te permiten que tú te enfoques netamente en eso. José, te agradezco muchísimo por esta explicación, por contarnos cuánto trabajo hay detrás de cada página y cuánto cuidado además hay detrás de cada botón, de la selección incluso de las palabras. Me parece muy valioso todo lo que me has explicado, así que te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Recuerden, esto es Hablemos Seguros, un espacio para que la familia conozca y aprenda más de seguros, salud, educación financiera. Soy Andrea Carrillo Andrade y conmigo será hasta la próxima. Esto fue Hablemos Seguros, un podcast de Seguros del Pichincha.